Buenas tardes chicos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la materia y esta vez nos corresponde revisar lo que es la biomecánica y función de la muñeca y mano. ¿Ya? Es importante destacar que en, en este contenido en general, muñeca y mano, es un contenido muy extenso, a lo cual yo lo he resumido para que pueda digerirse de la mejor manera posible. Ya traté de colocar los aspectos más importantes que ustedes deben saber. De todas formas, de igual manera, deben leer el capítulo de Newman de Muñeca y Mano, ya para complementar todo lo que yo les voy a comentar. Además, en esta clase no está muy explícito el tema de la musculatura, sobre todo de mano, por lo cual les voy a entregar luego un anexo de la musculatura de mano para que puedan revisar. ¿Ok? Realizando esas consideraciones, podemos partir esta clase entonces. Primero, como bien sabemos, la muñeca y la mano, en general la extremidad superior, van a tener muchas funciones importantísimas para poder lograr la funcionalidad completa de una persona. Sabemos que con las manos podemos trabajar, podemos realizar actividades como estudiar, podemos estar en el celular, podemos cocinar, podemos hacer una infinidad de cosas. Sin las manos se va a limitar mucho nuestra funcionalidad. Recordar que la funcionalidad es esta capacidad de realizar todas las actividades de la vida diaria que hago normalmente. Por lo tanto, la mano yo la voy a considerar como un órgano sensitivo, ya que me va a servir para poder entender un poquito las texturas, ¿cierto? Voy a poder saber si es que estoy en un sitio con mucho calor, con mucho frío, etcétera. Además va a ser un órgano efector, por lo que le acabo de mencionar anteriormente. Voy a poder cocinar, tocar, manipular, trabajar, etcétera, etcétera. Y también, desde un punto de vista un poquito más quizás sentimental, voy a poder decir que con la mano voy a poder expresar emociones. Voy a poder comunicarme. Cuando hablo muevo las manos, independientemente de que no las use. No me sirvan para hablar. Ya por lo tanto me entrega, ¿cierto? Algunos signos sobre alguna emoción de la cual yo pueda expresar. O básicamente hacer cariño a alguien, a su pareja, a su hijo, a su madre. ¿Ya? Por lo tanto la mano cumple una función importante desde todo punto de vista. Partamos hablando por la muñeca. En la muñeca, la muñeca, ¿cierto? Se va a encontrar entre los huesos del antebrazo y entre los huesos de la mano. Yo en la muñeca voy a encontrar dos hileras de huesos, que van a ser 8 huesos en total, en donde voy a tener una hilera proximal y una hilera distal. ¿Ya? Si yo observo desde la vista palmar, ¿cierto? Voy a encontrar desde radial hacia ulnar, en ese orden, el hueso escafoides, que es uno de los más grandes con el hueso grande que tengo en la muñeca. Voy a tener el semilunar, el piramidal, que se encuentra acá abajo, este cuadradito, y el hueso pisiforme, que se encuentra montado sobre el piramidal. Esta va a ser la hilera proximal del carpo. Ya no lo olviden nunca, hilera proximal. Por otro lado, voy a tener la hilera distal, que va a estar justo un poquito más distal que esta hilera, en donde voy a tener el hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Este hueso grande, va a tener una importancia importante biomecánica, ya que este hueso se va a denominar que es el eje de movimiento de la muñeca. ¿Ya? Por lo tanto, siempre cuando yo analice la biomecánica de la muñeca, específicamente el movimiento artrocinemático, voy a analizar este dedo y este hueso. Me va a dar como una visión general de cómo es el comportamiento mecánico que va a tener la muñeca. Entonces, no olvidar, hilera proximal, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, hilera distal, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Entonces lo vamos a anotar aquí de todas formas. La hilera proximal está compuesta por el hueso escafoides, por el semilunar, por el piramidal y por el pisiforme, ¿ya? Y la hilera distal va a estar compuesta por el hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿ya? Es algo que deben conocer esto.
Esta sería una vista dorsal desde el dorso de la mano y desde radial a ulnar voy a tener el escafoides, el semilunar y el piramidal. Recuerden que el piramidal se encuentra, perdón, el pisiforme se encuentra montado sobre el piramidal en la vista palmar. Por lo tanto, si yo lo miro desde dorsal, voy a ver solamente tres huesos. Y la hilera distal voy a tener el hueso trapecio, trapezoide grande y ganchoso. ¿Ya? Entonces, estos son los huesos que van a conformar la muñeca y me van a permitir realizar los movimientos de la muñeca gracias al movimiento de estas dos hileras. Nosotros en esta asignatura vamos a analizar la artrocinemática por hilera, ¿ya? No por cada hueso. Como les dije al principio, no vamos a ser tan específicos porque sería una clase de 3-4 horas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a analizar que la primera hilera o la hilera proximal se va a comportar como, miren acá, una superficie convexa con respecto al radio y a la ulna. Y por otro lado también vamos a decir, miren esta vista palmar, que la hilera distal también se comporta como una superficie convexa. Por lo tanto, cuando yo analice el movimiento de la muñeca, siempre voy a considerar que se está moviendo convexo sobre cóncavo para poder analizar el movimiento artrocinemático. Un poquito de la alineación de la muñeca podemos ver que en una vista anterior, ¿cierto? En un plano frontal, puedo ver que el radio, fíjense que tiene una alineación bien particular. No es un hueso que termine, ¿cierto?, en una línea horizontal, sino que tiene una angulación con respecto a la línea horizontal desde radial hacia ulnar, ¿ya? Entonces yo digo que tiene una inclinación hacia el lado de la ulna de 25 grados. Por lo tanto, yo digo que la apófisis estiloide siempre queda más distal que los demás o la demás parte de esta superficie articular. Esta superficie articular en general del radio y la ulna, nosotros la vamos a considerar una superficie cóncava, ya para aspectos del análisis artrocinemático. Entonces vamos a poner acá que va a ser una superficie cóncava. Esta alineación va a favorecer el movimiento de deslizamiento de los huesos hacia este lado, porque cuando quieran deslizar hacia acá, se van a encontrar con este tope óseo, lo que va a hacer que choquen los huesos y no genere tanto movimiento hacia radial, ¿ya? De hecho, si ustedes hacen el movimiento de ulnarización en la mano, voy a ver que tiene un rango de movimiento mayor que el movimiento de radialización, porque cuando hago la radialización, los huesos se mueven en este sentido o ruedan para acá y van a tender a chocar, ¿ya? En el caso de una vista sagital o una vista medial, puedo ver que el radio, además de estar inclinado en esta inclinación ulnar de 25 grados, voy a tener que se encuentra inclinado hacia palmar. Esto va a ser dorsal y esto va a ser palmar. Y podemos ver esta línea roja que es esta inclinación hacia palmar, ya de 10 grados. Esto me va a favorecer directamente el movimiento de flexión y me va a limitar el movimiento de extensión. Entre los huesos del carpo, fíjense acá si yo veo una vista horizontal, esta sería la primera hilera del carpo, la hilera proximal, que fíjense que tengo el hueso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Puedo observar que en una vista horizontal esta hilera va a ser cóncava en sentido palmar. Cóncava en sentido palmar. Lo que va a generar un espacio, ya un espacio que por palmar va a estar cerrado por este ligamento transverso del carpo. Por lo tanto, este espacio que está demarcado en rojo me va a generar lo que es el túnel del carpo o canal del carpo, ¿ya? En este caso, por este canal del carpo van a pasar los tendones de los músculos flexores, tanto el flexor profundo como superficial, ¿cierto? Y va a pasar también el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio que me va a inervar tanto sensitiva como motoramente la mano, que puede quedar, ¿cierto?, atrapado en este canal cuando existe alguna patología. Se puede atrapar y me va a generar la patología síndrome del túnel del carpo, ya que
Ojalá puedan averiguar un poquito de ella para que sepan más o menos de qué se trata, que es más bien una compresión nerviosa que me va a generar algunos síntomas tanto sensitivos como motores en la mano, ¿ya? Pero este canal del carpo se genera aquí en el carpo, un espacio por el cual van a pasar distintas estructuras. Hablemos un poquito de la artrología de muñeca. Ya algo habíamos hablado antes. Entre el radio y la ulna, ¿cierto? Que dijimos que iba a ser una superficie cóncava, vamos a tener la articulación radiocarpiana entre el radio, la ulna y la primera hilera del carpo, que va a ser más bien convexo, ¿ya? Por lo tanto, acá cuando genero un movimiento de la mano, el rodar y deslizar sería en sentidos opuestos, porque estaría moviendo convexo sobre cóncavo. Luego, en rojo, voy a tener la articulación mediocarpiana, ya que va a estar formada entre la hilera proximal cóncava hacia distal y la hilera y los huesos, ¿cierto?, de los metacarpianos, ¿ya? Entonces, esta situación, perdón, no metacarpianos, sino que entre la primera hilera y la hilera distal, ¿ya? Esta hilera distal se va a comportar más bien como una situación convexa, ¿ya? Por lo tanto, la artrocinemática tanto de la articulación radiocarpiana como mediocarpiana va a ser siempre convexo sobre cóncavo y va a ser básicamente igual. Si yo hablo de la artrocinemática en flexión de la radiocarpiana, esa artrocinemática en flexión de la radiocarpiana va a ser similar a la de la mediocarpiana, ¿ya? Algo que vamos a analizar después. Y vamos a tener también las articulaciones intercarpianas, que son las que se forman acá entre los distintos huesos del carpo, ¿ya? Entre los distintos huesos del carpo. En general, la muñeca va a tener 2 grados de libertad, va a tener un movimiento en el plano sagital, donde lo vamos a hacer acá, 2 grados de libertad, 2 grados de libertad, que va a ser 1 en el plano sagital, donde voy a poder realizar movimientos de flexión y extensión, y el segundo grado de libertad sería en el plano frontal, donde voy a poder realizar los movimientos de radialización y ulnarización. ¿Cuáles van a ser los elementos estabilizadores del carpo? Acá voy a tener una vista dorsal, ¿cierto? De algunos mecanismos estabilizadores. Vamos a nombrar los más importantes porque fíjense que entre cada hueso va a existir un ligamento. Voy a tener acá en verde, ¿cierto? Este ligamento radiocarpiano dorsal, ¿ya? Todo esto en verde va a ser el ligamento radiocarpiano dorsal. Voy a tener este ligamento en rojito que va a ser también importante, que va a ser el ligamento intercarpiano dorsal. Entonces tenemos el radiocarpiano dorsal y el intercarpiano dorsal. Y por lateral voy a tener este ligamento que va a ser el ligamento colateral radial y por medial voy a tener este ligamento colateral ulnar. Estos ligamentos colaterales van a limitar específicamente los movimientos de radialización y ulnarización, y estos ligamentos que se encuentran tanto por dorsal como por palmar van a limitar los movimientos de flexión y extensión básicamente. También me van a ayudar a limitar los movimientos de radialización y ulnarización, pero por su disposición limitarían principalmente flexión y extensión. ¿Ya? Entonces por dorsal tengo ligamento radiocarpiano dorsal y ligamento intercarpiano dorsal. Y por lateral y medial voy a tener ligamento colateral radial o ligamento colateral lateral, que es lo mismo, y ligamento colateral ulnar o ligamento colateral medial. Visto desde palmar, voy a tener estos otros ligamentos que están acá. Acá tengo un poquito más. Voy a tener este ligamento azul que se va a denominar ligamento ulnocarpiano, porque va desde la ulna hasta el carpo, pero palmar. Entonces tengo ligamento ulnocarpiano palmar. Acá tengo el ligamento radiocarpiano palmar. Entonces fíjense que voy a tener uno por cada lado. Ligamento ulnocarpiano palmar, ligamento radiocarpiano palmar. Recuerden que por posterior tenía también un ligamento radiocarpiano dorsal, pero no tenía un ulnocarpiano dorsal, ¿ya? Y en la hilera más distal del carpo
voy a tener este ligamento en negro que se llama ligamento mediocarpiano palmar, pero el pilar medial, ¿ya? Y acá voy a tener el pilar lateral de este ligamento mediocarpiano palmar, ¿ya? Estos ligamentos van a ser importantes en la limitación de los movimientos de radialización y ulnarización. De hecho, estos dos ligamentos, de hecho tres, uno, dos, tres, fíjense que este es mediocarpiano palmar, pero con dos pilares, se van a denominar ligamentos en W o en W, que vamos a analizar más adelante cómo van a poder limitar los movimientos de radialización y ulnarización. Pero básicamente esos van a ser. Recuerden que a estos ligamentos tengo que sumarles también este de acá, que sería el ligamento colateral ulnar, y este que sería el ligamento colateral radial. ¿Cómo es la osteocinemática de la muñeca? La osteocinemática de muñeca permite de 65 a 80 grados de flexión y de 55 a 70 grados de extensión. Por otro lado, de radialización me permite 15 grados y de ulnarización me permite 30. Por lo tanto, en la muñeca siempre voy a tener mayor movimiento de flexión y mayor movimiento de ulnarización, ¿ya? La extensión y la radialización se ven limitadas debido a las alineaciones que hablamos anteriormente. Recuerden que el radio tenía una inclinación ulnar y tenía una inclinación palmar. Y habíamos dicho en esa diapositiva que generaba una limitación a la extensión y a la radialización. Es por eso que la flexión y la ulnarización van a ser siempre mayores que estos otros movimientos que acabo de mencionar. Ahora, la muñeca, si ustedes lo analizan, es posible que realice una circunducción, ¿ya? Pero la circunducción no es un movimiento natural, sino que la circunducción es la suma de todos estos, ¿ya? De la flexión, extensión, radialización y ulnarización. Por lo tanto, esta circunducción no se considera como un movimiento más de la muñeca, tanto como para analizarlo y ver su grado de movimiento. Acá podemos ver movimiento de extensión y de flexión, siendo siempre la posición neutra cuando tengo una alineación entre el antebrazo y la mano, ¿ya? Entonces desde aquí hasta acá se mueve en extensión y de aquí para acá en flexión. Lo mismo con los movimientos en el plano frontal. La mano naturalmente, su posición neutra sería mirando hacia arriba en este caso, y cuando se mueve para acá, ¿cierto? Hacia radial sería la desviación radial o radialización, y para acá sería la desviación ulnar o ulnarización, ¿ya? ¿Cómo es la artrocinemática? Acá fíjense que vamos a analizar la artrocinemática en el plano sagital. En esta imagen puedo ver la mano neutra. Aquí está el radio, acá está la primera hilera del carpo, acá está la segunda hilera del carpo y acá está el tercer metacarpiano, ¿ya? Por lo tanto voy a estar analizando como la parte media de la mano. Acá puedo ver, ¿cierto?, una vista sagital en donde puedo ver claramente que el radio va a ser cóncavo, el semilunar va a ser convexo por proximal, por distal el semilunar va a ser cóncavo, por distal el hueso grande va a ser convexo, perdón, por proximal el hueso grande va a ser convexo. Por lo tanto, cuando se mueva el semilunar sobre el radio, voy a estar moviendo convexo sobre cóncavo, y cuando se mueva el grande sobre el semilunar, también voy a estar moviendo convexo sobre cóncavo. Por lo tanto, siempre es movimiento convexo sobre cóncavo. Y si yo analizo esto, voy a decir que el rodar y deslizar será en el mismo sentido, siempre, perdón, en sentidos opuestos, en sentidos opuestos. Veamos qué sucede cuando realizo una extensión. Cuando realizo una extensión, ¿cierto? Podemos ver que esta hilera proximal del carpo, que sería el hueso semilunar, va a generar una rodadura hacia posterior o hacia dorsal y un deslizamiento hacia palmar. Vamos a poner que esto es palmar y esto es dorsal. Por lo tanto, la primera hilera del carpo va a realizar un deslizamiento hacia palmar
y una rodadura hacia dorsal. En la articulación mediocarpiana, entre el hueso grande y el semilunar, fíjense que va a pasar exactamente lo mismo. Va a existir una rodadura hacia dorsal y un deslizamiento hacia palmar. Por lo tanto, en la extensión, en ambas articulaciones existe un rodar hacia dorsal y un deslizamiento hacia palmar. ¿Ya? En este caso, las estructuras que se tensarían serían las estructuras que se encuentran por palmar. ¿Qué ligamentos tenía por palmar acá en la primera hilera del carpo? Tenía el ligamento radiocarpiano palmar y el ligamento ulnocarpiano palmar. ¿Ya? Acá veo nuevamente la muñeca neutra y en este caso veo la flexión. Si me voy hacia la flexión, todo el complejo de la mano, ¿cierto? En posición anatómica va a moverse hacia palmar. Por lo tanto, esto sería palmar y esto sería dorsal. Voy a tener que en la flexión, en ambas articulaciones también va a ocurrir lo mismo y puedo decir que va a rodar hacia palmar y deslizar hacia dorsal. Eso sería en la articulación radiocarpiana. Y en la articulación mediocarpiana pasa exactamente lo mismo, o sea, una rodadura hacia palmar y un deslizamiento hacia dorsal. Por lo tanto, en la flexión, la rodadura es hacia palmar y el deslizamiento es hacia dorsal. ¿Ya? En este caso se van a tensar los ligamentos que se encuentran por dorsal, que sería específicamente ligamentos radiocarpiano dorsales. ¿Ya? Entonces fíjense que en ambas articulaciones, tanto en la radiocarpiana como en la mediocarpiana, sucede exactamente lo mismo en el plano sagital. ¿Ya? ¿Qué sucede en el plano coronal? Fíjense acá en el plano coronal tengo el radio, la ulna. Fíjense que en una posición neutra los huesos del carpo solo contactan con el radio. Esto es importante. Toca el semilunar con el escafoides, el radio, y el cúbito no contacta nada con él. Ya fíjense que acá hay un espacio. ¿Ya? Por lo tanto, la mayor cantidad de carga se la lleva el radio, porque el carpo va a traspasar todas las cargas hacia el radio. Esto es lo que hablamos un poquito en la clase pasada de codo, cuando hablamos del mecanismo de la membrana interósea. ¿Ya? Entonces, esperemos un poquito para poner la pluma. Ahí está. Entonces, podemos ver que en general la superficie proximal de la primera hilera del carpo es convexa y el radio va a ser cóncavo. En el caso de la hilera distal voy a ver que hacia proximal también es convexa. Por lo tanto el movimiento siempre va a ser convexo sobre cóncavo. ¿Ya? Entonces desde esta posición neutra yo puedo moverme hacia la desviación ulnar. Siendo esto ulnar. ¿Dónde me fui? Para acá. Espérenme. Disculpenme chiquillos, pero este lapicito a veces me juega malas pasadas. Ya, acá estábamos. Entonces decíamos que esto iba a ser ulnar y esto iba a ser radial. Por lo tanto, cuando hago una desviación ulnar, o acá dice cubital, que es el nombre antiguo, la primera hilera del carpo va a rodar hacia ulnar y va a deslizar hacia radial. ¿Ya? En la hilera distal va a pasar exactamente lo mismo. El hueso grande principalmente va a rodar hacia ulnar y va a deslizar hacia radial. Por lo tanto, en la ulnarización, el rodar va a ser hacia ulnar y el deslizar va a ser hacia radial. ¿Ya? En este caso, ¿qué ligamento se tensaría? Entraría en tensión el ligamento que está acá principalmente, con otros que vamos a ver después. Este sería el ligamento colateral radial. En el caso de la desviación radial o radialización, ¿cierto? Acá tengo radial, acá tengo ulnar, puedo ver que la primera hilera del carpo se va o va a rodar hacia radial
y va a deslizar hacia ulnar. Lo mismo va a pasar en este caso en la articulación mediocarpiana. Rueda hacia radial y desliza hacia ulnar. En ambos ocurre lo mismo. Por lo tanto, en la radialización, la rodadura es hacia radial y el deslizamiento es hacia ulnar. En este caso, entraría en tensión el ligamento colateral ulnar más los otros que vamos a ver, que es el sistema en W. ¿Ya? Por lo tanto, la electrocinemática no es compleja. Son hartos huesos, pero nosotros vamos a considerar como una unidad la hilera proximal y como otra unidad la hilera distal. Por lo tanto, no debemos analizar hueso por hueso. Acá podemos ver un poquito el sistema de los ligamentos en W o en W. ¿Ya? Fíjense, acá estoy en una posición neutra. Acá voy a tener el ligamento colateral ulnar, el ligamento colateral radial, articulación radiocarpiana y mediocarpiana. Acá voy a tener, ¿cierto?, este ligamento, que sería el ligamento radiocarpiano palmar, ligamento ulnocarpiano palmar, y acá voy a tener este ligamento intercarpiano palmar con su pilar medial y su pilar lateral. Esto que acabo de nombrar es exactamente lo mismo que esto. Acá tengo ligamento ulnocarpiano palmar, radiocarpiano palmar, mediocarpiano palmar con su pilar lateral y su pilar medial. ¿Ya? Entonces, cuando realizo un movimiento en el plano coronal, estos ligamentos van a tender a tensarse algunos. Vamos a analizar primero la desviación ulnar. Fíjense que cuando hago una desviación ulnar, en la articulación radiocarpiana se va a tensar este ligamento que es el ulnocarpiano palmar. Pero en la articulación mediocarpiana se va a tensar el que está por el otro lado, que va a ser el pilar lateral. Fíjense que se tensan de manera cruzada y estos de acá se distienden, se relajan. Sumado a esto se va a tensar este ligamento de acá, que sería el ligamento colateral radial. Ahora, cuando yo hablo de este sistema en W, es importante mencionar que va a suceder lo siguiente. En la articulación radiocarpiana, acá, se va a tensar el ligamento limitando el deslizamiento. Porque acá, en esta articulación, fíjense que cuando ocurre este movimiento, voy a rodar hacia esto ulnar y esto radial, voy a rodar hacia ulnar y voy a deslizar hacia radial. Por lo tanto, estos huesos se mueven en este sentido y por eso este ligamento se va a tensar. Por lo tanto, en la articulación radiocarpiana se tensa el ligamento que limita el deslizamiento. ¿Y qué va a ocurrir acá en la articulación mediocarpiana? Fíjense que en la articulación mediocarpiana voy a rodar hacia ulnar y voy a deslizar hacia radial. Pero fíjense que acá se tensa el ligamento de acá. Por lo tanto, este ligamento lo que estaría haciendo es limitar la rodadura. ¿Ya? Entonces fíjense que en la articulación mediocarpiana se tensa el ligamento que limita la rodadura. No sé qué pasa, quedó pegado. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Esto me puede indicar algo. Me puede indicar que en la articulación radiocarpiana probablemente se produzca un movimiento mayor de deslizamiento que de rodadura. ¿Ya? En cambio, en la articulación mediocarpiana se va a producir una mayor rodadura que deslizamiento. Es por eso que se va a tensar este ligamento que limita la rodadura en el caso de la mediocarpiana y en el caso de la radiocarpiana el que realiza el deslizamiento. Junto con esto también se va a tensar importantísimo el ligamento colateral radial. ¿Qué pasa en la desviación radial? Lo mismo, tengo ulnar y radial. Fíjense que acá, en la articulación radiocarpiana, cuando hago este movimiento, se generaría una rodadura hacia radial y un deslizamiento hacia ulnar. Por lo tanto, los huesos, al moverse en sentido ulnar,
van a hacer que se tense este ligamento radiocarpiano palmar. Y en el caso de la mediocarpiana, voy a generar una rodadura hacia radial y un deslizamiento también hacia ulnar. Pero recuerden que dijimos que en esta articulación rodaba más que deslizaba, por lo tanto se va a tensar este ligamento que limita la rodadura. Fíjense que también se tensan de manera cruzada. Entonces acá en la desviación radial voy a tener tenso el ligamento radiocarpiano palmar junto con el pilar medial. Y a eso le voy a sumar claramente esta limitación del ligamento colateral ulnar. Ligamento colateral ulnar, LC1. ¿Ya? Estos van a ser entonces los ligamentos que van a limitar los movimientos de el plano coronal, específicamente de radialización y ulnarización. Esto es algo bastante específico, ya, pero deben conocerlo. Aún así, para mí, los ligamentos más importantes que van a limitar estos movimientos de ulnarización y radialización van a ser los colaterales. Ligamento colateral radial y, en este caso, el ligamento colateral ulnar. Pero aún así deben conocer este sistema en W y entender que en la radiocarpiana se tensa el ligamento que limita el deslizamiento de los huesos y en la mediocarpiana el que va a limitar la rodadura de los huesos. Acá puedo ver un poquito una imagen de la musculatura que se relaciona con la muñeca. Acá veo de hecho un corte transversal de la muñeca en donde observo los distintos huesos y observo los distintos músculos que voy a tener. Y además los separo en cuadrantes. Fíjense que acá tengo el eje X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Acá esto me sirve para entender la función. Todo lo que esté en Y positivo, o sea, para arriba, van a ser músculos flexores. Flexores. Todo lo que esté adelante del hueso grande van a ser músculos que tienen la capacidad de realizar flexión, como por ejemplo el flexor ulnar del carpo, flexor superficial y profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, flexor ulnar del carpo, abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. En este caso, este extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar son capaces de realizar flexión en la muñeca, pero obviamente en el dedo pulgar van a realizar esas funciones específicas, ¿ya? Todo lo que esté posterior o dorsal a este hueso grande, o sea, hacia el eje del I negativo, para acá, ahí. Todo lo que está hacia el eje del I negativo van a ser músculos extensores. Voy a tener el extensor ulnar del carpo, extensor común de los dedos, extensor corto radial del carpo, extensor largo del pulgar y extensor radial largo del carpo. Todos estos músculos tienen la capacidad de generar un momento o un torque extensor. Ahora, si yo divido esto en algo ulnar y radial, que sería el eje de los I que separa, tendría para el lado izquierdo el X negativo, en donde todos los músculos que estén para este lado van a ser músculos ulnarizadores, ¿ya? Todos estos acá van a ser ulnarizadores o desviadores ulnares. Voy a tener el flexor superficial de los dedos junto con el flexor profundo van a tener un leve componente de ulnarización, pero más lo van a tener el flexor ulnar del carpo junto con el extensor ulnar del carpo. Estos son los dos músculos que principalmente generan ulnarización, ¿ya? El extensor común de los dedos también puede generar ulnarización, pero en menor manera. Este es el eje, por lo tanto el músculo que se encuentre más alejado hacia acá es el que más capacidad tiene para generar ulnarización porque va a tener un mayor brazo de palanca. Todo lo que está para acá, para el X positivo, van a ser músculos radializadores. ¿Ya? Voy a tener, por ejemplo, flexor ulnar del carpo, importantísimo, flexor largo del pulgar y extensor radial corto y extensor radial largo, perdón, acá está. Estos tres músculos van a ser los principales que van a generar radialización. ¿Ya? Eso con respecto a la musculatura.
Acá vamos a verlos un poquito en mayor detalle, solamente los vamos a nombrar. La función muscular de la muñeca. ¿Cuáles van a ser los músculos principales extensores? Voy a tener el extensor ulnar del carpo, ¿ya? Voy a tener el extensor común de los dedos, el extensor radial corto y el extensor radial largo, ¿ya? Acá puedo encontrar estos músculos. El extensor ulnar del carpo está aquí, extensor ulnar del carpo, que es este de acá, ¿cierto? Voy a tener el extensor común de los dedos, que sería este de acá. Al ladito del extensor ulnar del carpo voy a tener el extensor radial corto del carpo, este, y el extensor radial largo. Entonces estos cuatro músculos van a tener una gran capacidad para producir extensión. Ahora, fíjense que todos estos músculos se insertan en el epicóndilo lateral. Por lo tanto, los músculos epicondíleos laterales van a ser todos extensores. Los músculos flexores, voy a tener específicamente músculo flexor radial del carpo y flexor ulnar del carpo. Este de acá sería el flexor radial del carpo, flexor radial del carpo. El flexor ulnar del carpo, creo que acá no está, a ver, sería flexor, flexor superficial, no lo veo, ¿ya? Flexor radial del carpo, y de hecho acá está, pero acá hay un error. Fíjense que se repite músculo flexor radial, músculo flexor radial. Este sería el músculo flexor ulnar, ¿ya? Este sería el flexor ulnar del carpo. Voy a tener el músculo palmar largo, que sería ese de ahí, y tendría el músculo flexor superficial de los dedos acá, pero recordar que el profundo también me genera flexión. Por lo tanto, tengo el flexor radial del carpo, flexor ulnar del carpo, palmar largo y flexor profundo como superficie. Músculos que generan radialización, fíjense que voy a tener hartos. En este caso se ejemplifica haciendo una radialización para martillar, ¿ya? Estoy levantando el martillo y cuando levanto el martillo, ¿cierto? Estoy activando los músculos extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor largo del pulgar, extensor corto, flexor radial del carpo, abductor largo del pulgar y flexor largo del pulgar. Dentro de estos, chicos, no todos son tan importantes. Los más importantes van a ser el extensor radial largo, extensor radial corto, junto con el flexor radial del carpo. Para mi asignatura, me interesa que ustedes conozcan estos tres como los principales radializadores. Y luego, para generar la fuerza, ¿cierto? Para clavar, voy a tener dos grandes músculos que van a ser los ulnarizadores, que serían extensor ulnar del carpo y flexor ulnar del carpo. Fíjense que acá tengo el extensor ulnar y acá en el espejo veo la zona palmar, donde puedo observar el flexor ulnar del carpo, o en este caso nombrado como cubital. Pero yo no sé cómo ustedes le enseñaron anatomía, pero la palabra correcta ahora es ulnar, no cubital. Y acá puedo observar una sinergia muy importante que ustedes deben entender que se da en la muñeca. Cuando yo realizo una prensión o un puño, o grip, lo van a encontrar normalmente como grip en inglés, el puño está generado principalmente por estos músculos, por el flexor profundo de los dedos y por el flexor superficial de los dedos. Porque cuando hago puño, lo que hago básicamente es doblar los dedos, flexionarlos. Por lo tanto, están trabajando mucho estos flexores. Pero cuando estos músculos se activan con demasiada fuerza, van a generar un movimiento de flexión de muñeca. ¿Por qué? Porque fíjense que este es el eje de movimiento, que es el hueso grande. Estos músculos se insertan bien lejos de este eje o pasan bien lejos de este eje. Por lo tanto, tienen un gran brazo de palanca para generar flexión de muñeca. Entonces, si yo activo a los flexores superficiales y profundos de los dedos, voy a tender naturalmente a apretar la mano y que se me vaya hacia adelante. Pero eso cuando hago un puño no sucede. ¿Por qué? Porque a la vez se van a activar el músculo extensor radial corto del carpo con el radial largo, que acá no se vería, que lo que haría es
contrarrestar ese movimiento de flexión de muñeca generando un torque extensor. Fíjense que este músculo también tiene un gran brazo de palanca, el extensor radial corto. Por lo tanto, este músculo extensor radial corto se va a activar para que cuando hago puño, la muñeca no se vaya hacia la flexión y se quede de manera neutra. De hecho, por favor hagan lo siguiente. Hagan un puño muy fuerte. Se van a dar cuenta que pueden hacer mucha fuerza en la mano. Ahora hagan un puño con una flexión máxima de muñeca. Flexionen al máximo la muñeca y vean si pueden hacer la misma fuerza de puño. No van a poder. Ahora háganlo en extensión total. Tampoco. Por lo tanto, para realizar un buen puño, yo debo tener una posición neutra o una leve, pero leve extensión en la muñeca. ¿Ya? Entonces, si este músculo no se activara, los extensores, cuando yo hago puño, la mano se vendría hacia la muñeca, hacia palmar, perdón, o hacia la flexión. Y si ocurre eso, como ustedes bien lo evidenciaron realizando un puño con flexión, no voy a tener una gran capacidad para generar puño. Por lo tanto, esta sinergia es muy importante en la muñeca para realizar este puño. El puño, la fuerza que puedo hacer de puño, porque acá yo puedo poner un instrumento que lo apriete y me va a decir cuánta fuerza puedo hacer, va a ser un indicador de patología en el codo y en el hombro. ¿Ya? Por ejemplo, si yo no puedo realizar un puño de una fuerza normal, eso me va a indicar que probablemente yo voy a tener una enfermedad en el codo. Y normalmente lo que sea es la epicondilalgia lateral. ¿Ya? La epicondilalgia lateral es cuando los músculos extensores de codo no están generando una correcta activación porque tienen una tendinopatía en su tendón que se inserta en el epicóndilo lateral. ¿Ya? Ok, vamos a dejar hasta acá esta clase, la vamos a dividir para que no sea tan larga.